¿Qué harías con 100.000 toneladas de destrucción ahora a tus puertas? El régimen iraní enfrenta esta pregunta mientras el portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de combate ya ha llegado hasta las proximidades del Golfo Pérsico. Trump ha prometido ayuda a los manifestantes y no descarta una intervención militar. ¿Estamos ante los primeros pasos de una nueva guerra en Medio Oriente? Y uno de los mayores portaaviones de Estados Unidos ha llegado finalmente al Medio Oriente, seguido con una serie de buques de guerra, tal como lo anunció el presidente Donald Trump. Se trata del portaaviones USS Abraham Lincoln. Las relaciones entre Estados Unidos e Irán han estado marcadas por la desconfianza y la hostilidad desde la Revolución Islámica de 1979, el derrocamiento del Shah, apoyado por Washington, y la posterior crisis de los rehenes establecieron un patrón de antagonismo que ha persistido durante más de 4 décadas. Durante la primera presidencia de Trump, la tensión escaló dramáticamente con el abandono del acuerdo nuclear en 2018 y el asesinato del general Qasem Soleimani en enero de 2020. Irán respondió con ataques a bases estadounidenses en Irak, pero evitó una confrontación total. Lo que presenciamos ahora es la continuación de esa tensión, pero en un contexto diferente. Irán es un país debilitado tras años de sanciones y aislamiento internacional, con una población cada vez más insatisfecha con el régimen teocrático. Las protestas que comenzaron a finales de 2025 representan el mayor desafío interno para los ayatolás desde 1979. Irán es una república islámica situada en el corazón del Oriente Medio, con una historia que se remonta a uno de los imperios más antiguos de la humanidad. Tras la Revolución Islámica de 1979, Irán pasó de ser una monarquía aliada de Occidente a convertirse en un estado teocrático, donde la religión juega un papel dominante en la política y la sociedad. Esto transformó radicalmente su política exterior y su relación con países como Estados Unidos e Israel. Uno de los focos centrales de tensión internacional es el conflicto entre Irán e Israel. Irán se opone firmemente al Estado de Israel y apoya a grupos armados que también se enfrentan a él, como Hezbollah en el Líbano o Hamas en Palestina. Estas organizaciones reciben entrenamiento, financiación y armas desde Irán como parte de una red de alianzas conocidas como el Eje de la Resistencia, con el objetivo de desafiar la influencia de Israel y de Estados Unidos en la región. Hezbollah, por ejemplo, lucha contra Israel desde el Líbano y fue creado con apoyo iraní a mediados de los años 80. Hoy sigue siendo una pieza clave en la estrategia de Irán para proyectar poder cerca de la frontera israelí. Irán también ha sido acusado de financiar y apoyar a otras milicias y grupos armados en países como Irak, Siria o Yemen, donde milicias chiitas respaldadas por Teherán han tenido un papel activo en sus respectivos conflictos. Además de su política regional, Irán ha estado en el centro de un profundo conflicto internacional por su programa nuclear. Aunque el gobierno iraní insiste en que su objetivo es usar uranio para fines civiles como energía y medicina, muchos países temen que este enriquecimiento pueda permitir la fabricación de armas nucleares. El Organismo Internacional de la Energía Atómica ha advertido que Irán posee suficientes reservas de uranio enriquecido para potencialmente fabricar varias armas si quisiera, aumentando su nivel de enriquecimiento. Y esto ha incrementado las tensiones con Israel y Occidente. También han circulado informes de inteligencia y medios que señalan posibles vínculos entre Irán y Venezuela, donde funcionarios venezolanos podrían haber facilitado envíos de uranio o infraestructura nuclear a Irán, aunque estas alegaciones no han sido confirmadas oficialmente y son objeto de debate internacional e investigación. Irán busca aumentar su influencia en Oriente Medio también por un motivo religioso y estratégico. La mayoría de los iraníes son chiíes, una rama del Islam que históricamente ha sido minoritaria, frente al Islam suní, dominante en países como Arabia Saudí, Jordania o Egipto. Desde la Revolución Islámica de 1979, Irán se ve a sí mismo como el protector de los chiíes de la región y como líder natural de este bloque. Por eso apoya a gobiernos y milicias chiíes en lugares como Irak, Siria, Líbano o Yemen, intentando crear un arco de influencia que le permita rodear a sus rivales suníes y Israel y convertirse en la potencia dominante de Oriente Medio. Este conjunto de actividades, apoyo a grupos armados, adversidad de postura hacia Israel, actividades nucleares sensibles y alianzas estratégicas fuera de la región, ha llevado a que Irán sea considerada por muchos gobiernos occidentales como un estado patrocinador de terrorismo y sujeto a múltiples sanciones económicas y diplomáticas. Todo esto hace que hoy Irán sea un actor clave en la geopolítica mundial, pero también una fuente de profundas controversias. Su influencia va más allá de sus fronteras y afecta la estabilidad de toda la región del Oriente Medio y las relaciones internacionales a nivel global. Además, la posición geográfica de Irán
le da un enorme poder estratégico. El país controla la orilla norte del estrecho de Hormuz, un paso marítimo clave por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo que consume en el mundo. Si Irán bloqueara o cerrara ese estrecho, aunque fuera temporalmente, el suministro global de crudo se vería gravemente afectado y los precios del petróleo se dispararían en cuestión de horas, provocando una crisis económica internacional. Por eso, cualquier tensión militar con Irán pone en alerta a los mercados y a las grandes potencias. Con todo esto, en enero de 2026, Irán ha sido sacudido por protestas masivas, inicialmente originadas en el Bazar Yomeh, un mercado popular en Teherán, donde los comerciantes expresaron su frustración por la severa crisis económica. La inflación alcanzó un 42,2% en 2025, con los alimentos disparándose un alarmante 72%. Estas manifestaciones se extendieron rápidamente por todo el país, evolucionando de demandas económicas a exigencias de cambio político radical. La respuesta del régimen ha sido brutal. Según diversas fuentes, entre 3.000 y 36.000 manifestantes habrían sido asesinados por las fuerzas de seguridad iraníes, incluyendo la poderosa Guardia Revolucionaria y las milicias Basij. Ante esta situación, el presidente Trump ha amenazado con intervenir. El Pentágono ha ordenado el desplazamiento del grupo de combate del portaaviones USS Abraham Lincoln desde el Pacífico hasta aguas próximas a Irán. Es una señal inequívoca de presión militar. Simultáneamente, Estados Unidos ha comenzado a evacuar parte de su personal de la base aérea del Al-Udeid en Qatar, sugiriendo preparativos para posibles operaciones militares. La respuesta de Irán ha sido desafiante. El general de brigada Aziz Nafider, ministro de Defensa iraní, ha advertido que atacarán bases estadounidenses en la región si Washington cumple sus amenazas. Estas declaraciones recuerdan los ataques que Irán lanzó contra instalaciones estadounidenses en junio de 2025 durante el breve conflicto con Israel. El grupo de combate del USS Abraham Lincoln representa uno de los instrumentos de proyección de poder más formidables del planeta. Este trozo flotante de soberanía estadounidense incluye el portaaviones USS Abraham Lincoln, un coloso de 100.000 toneladas con capacidad para 90 aeronaves, incluyendo cazas F-18 Super Hornet y aviones de guerra electrónica. Cruceros lanzamisiles clase Ticonderoga equipados con el sistema aéreo de defensa antimisiles. Destructores clase Arleigh Burke armados con misiles Tomahawk de largo alcance. Al menos un submarino de ataque clase Virginia o Los Ángeles. Y un contingente de aproximadamente 7.500 marineros y aviadores navales. Frente a este despliegue, Irán cuenta con una armada compuesta principalmente de embarcaciones pequeñas y rápidas diseñadas para guerra asimétrica, sistemas de defensa costera con misiles antibuques Nur y Qader, versiones derivadas de los chinos T-802, un arsenal de misiles balísticos de medio alcance capaces de golpear bases estadounidenses en la región, una fuerza de drones suicidas y de reconocimiento cada vez más sofisticada, y lo más importante, la capacidad de minar el estrecho de Hormuz, por donde transita el 20% del petróleo mundial. La simetría es evidente. Estados Unidos posee superioridad tecnológica, aérea y naval, pero Irán ha desarrollado capacidades asimétricas diseñadas específicamente para contrarrestar estas ventajas en su entorno regional. Más allá de la retórica oficial sobre defensa de la democracia y los derechos humanos, varios intereses subyacen en esta crisis. Para Trump, consolidar su imagen de líder fuerte ante su base electoral y el mundo entero. Completar lo que consideró trabajo pendiente de su primera administración, debilitar definitivamente a Irán. También asegurar el apoyo del lobby pro-israelí y de aliados regionales como Arabia Saudita. Y por último, garantizar el flujo de petróleo a precios razonables para la economía global y estadounidense, cosa en la que Trump está muy dedicado últimamente. Quiere bajar el precio del petróleo. Para Irán, la supervivencia del régimen teocrático cada vez más aislado internacionalmente. Mantener su influencia regional a través del eje de resistencia ahora debilitado tras los golpes a Hezbollah y Hamas. Preservar su programa nuclear, considerado garantía última de seguridad frente a una intervención extranjera. Y contener el descontento interno mediante la movilización nacionalista contra un enemigo exterior. Con esto hay varios factores determinantes. La situación económica crítica de Irán, con una renta per cápita de apenas $5.000 frente a los 38.000 de Arabia Saudí, el aislamiento regional creciente tras la pérdida de aliados como Siria bajo al-Assad, la ausencia de apoyo efectivo de Rusia en la guerra en Ucrania sin capacidad real para asistir a Teherán,
y la creciente distancia entre la población iraní, mayoritariamente joven, y unos líderes religiosos vistos como corruptos e ineficaces. Un conflicto abierto entre Estados Unidos e Irán tendría repercusiones globales inmediatas. La interrupción del tránsito por el estrecho de Hormuz, con un potencial aumento del precio del petróleo hasta los 150 a $200 por barril. Desestabilización de los mercados energéticos globales, afectando especialmente a economías dependientes como China, India y Japón. La activación de proxies iraníes remanentes como los hutíes en Yemen, que ya han amenazado con participar en caso de que ataque a Irán. Posible involucramiento de milicias proiraníes en Irak, con riesgo de desestabilización de ese frágil país. Y flujos migratorios masivos hacia Europa y países vecinos. Perturbación de cadenas de suministro globales, volatilidad en los mercados financieros, presiones inflacionarias adicionales en un contexto ya muy complicado. Eso sí, podría reconfigurar el equilibrio de poder en Medio Oriente, una oportunidad para China y Rusia de presentarse como contrapesos a la agresión estadounidense, y desafíos para la cohesión de la OTAN con países europeos divididos sobre el apoyo a una intervención. Todo esto nos deja 3 escenarios futuros posibles. El escenario más optimista, un cambio de régimen sin intervención directa. Las protestas internas, combinadas con la presión externa y sanciones selectivas, llevan a un colapso del régimen desde dentro. Sectores pragmáticos de las Fuerzas Armadas y del clero negocian una transición pacífica hacia un sistema más abierto, aunque manteniendo elementos de la República Islámica. Estados Unidos retira gradualmente su presencia militar a medida que se estabiliza la situación. Escenario pesimista, una guerra abierta. Trump ordena ataques aéreos contra instalaciones militares y nucleares iraníes. Irán responde atacando bases estadounidenses en la región y cerrando el estrecho de Hormuz. Se desata un conflicto regional que podría extenderse durante años, con consecuencias catastróficas para la población iraní y la estabilidad de toda la región. El precio del petróleo se dispararía y la economía global entraría en una pequeña recesión, aunque el escenario más probable es una intervención limitada y negociación. Estados Unidos ejecutaría ataques quirúrgicos contra instalaciones militares clave y centros de mando de la Guardia Revolucionaria, evitando objetivos civiles. Si el ayatolá no se encuentra en un búnker bajo 100 metros, cosa que ya se está rumoreando, también podrían acabar directamente con él. Simultáneamente, intensifica el apoyo encubierto a los manifestantes. El régimen iraní, debilitado externamente e internamente, se ve obligado a negociar concesiones políticas y económicas para sobrevivir. Y se produciría una apertura gradual del sistema, aunque los ayatolás mantendrán el control sobre instituciones clave por el momento. Desde este canal esperamos y deseamos que pase esta última opción, que es el escenario más probable. Estados Unidos no manda un portaaviones para nada. Ya hemos visto las recientes acciones en Venezuela y la detención de Nicolás Maduro, por lo que esperamos que se produzca algo parecido en Irak. Las próximas semanas determinarán si el USS Abraham Lincoln desencadena una tormenta de fuego sobre Irán o si su sola presencia sirve como catalizador para un cambio interno que muchos iraníes anhelan. La historia nos ha enseñado que las intervenciones militares en Oriente Medio raramente producen los resultados deseados, pero también que los regímenes que pierden contacto con su población están condenados a desaparecer. Mientras tanto, entre los bazares de Teherán y los pasillos del Pentágono, millones de vidas penden de decisiones que se toman a miles de kilómetros de distancia. La pregunta no es si Irán cambiará, sino cómo, cuándo y a qué precio. ¿Tú qué piensas? ¿Debe Trump intervenir militarmente o dejar que los iraníes resuelvan sus problemas internos? ¿Crees que derrocará al régimen como ya ha hecho en Venezuela con Nicolás Maduro? Déjanos tu opinión en los comentarios y te leemos. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima.